Buenos días, este 3 de noviembre les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy vamos a hablar sobre cómo detectar el engaño a través del lenguaje no verbal, y para ello me acompañan Rafael López, él es doctor en psicología, y también me acompaña Floridalma Correa, ella es máster en comportamiento no verbal y también es directora ejecutiva de proyectos estratégicos de la Universidad del Valle de Guatemala, y más adelante vamos a entender por qué es importante hablar sobre este tema. Así que gracias a los dos por estar acá, bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ustedes también por aceptar esta interesante charla, porque sin duda muchas personas tendrán la curiosidad de saber cómo utilizar la comunicación no verbal o el lenguaje no verbal para detectar el engaño o la mentira. Así que si usted tiene alguna consulta específica, puede hacerla totalmente a través en esta transmisión en directo en nuestra página de Facebook, pero también puede hacerlo por las redes sociales. Utilice el hashtag El Consultorio PL, porque en breves instantes nuestro invitado la responderá. Y yo creo que antes de empezar a hablar y que lleguen las preguntas, me gustaría que las personas entendieran la importancia del lenguaje no verbal. ¿Qué es y cuál es su importancia? Bien, la importancia, en comportamiento en general, nuestra conducta es cómo respondemos ante una situación. De manera que ante cualquier situación que se nos pueda dar en la vida, cómo respondemos de una manera no verbal sería lo que se ocupa, sería la materia de estudio del comportamiento no verbal. Y eso incluye cualquier cosa menos el contenido lingüístico del mensaje. Es decir, que también con la voz podemos interpretar muchas señales no verbales, como es la entonación, el volumen, los silencios, por ejemplo, es un elemento muy interesante de análisis en comportamiento no verbal. Por tanto, el comportamiento no verbal es cualquier respuesta no verbal a una situación que se nos da en la vida. Dentro de este comportamiento no verbal, pues habría una parte más específica que sí podríamos identificar como el lenguaje corporal, que sería ya cualquier cosa que hacemos con el cuerpo, pero realmente ya ahí estaríamos dejando fuera, por ejemplo, la parte del paralenguaje, todo lo que es la prosodia emocional, cómo contenemos la emoción dentro de nuestro discurso de la manera en la cual hablamos. Por lo cual a nosotros por eso nos gusta identificar más y hablar más de comportamiento, porque engloba cualquier respuesta ante una situación. Y yo creo que usted llegó a un punto muy importante, ¿verdad? No solo es lo que decimos, sino la manera en la que lo decimos, porque a veces va a depender de la entonación y de muchas de las cuestiones que nosotros vamos a transmitir únicamente con la entonación, y ahí vamos a ir conociendo esas emociones. Me gustaría que usted nos aclarara un poco más sobre el comportamiento no verbal y cuál es su relevancia para entender en su totalidad la comunicación humana, porque ya bien entendimos anteriormente que no solo son las palabras y lo que se dice. De hecho, en el tema de la comunicación humana, solamente el 7% corresponde a la comunicación verbal. El resto está representado por la forma en que decimos las cosas, las microexpresiones en nuestra expresión facial, que muchas veces dicen mucho más o contradicen lo que con palabras estamos diciendo. Los gestos, la forma en que manejamos el espacio en la comunicación, la forma en que vemos muchas veces una mirada, y recordemos a nuestros padres, con una mirada nos hacían entender más que las palabras. Después venían las palabras, pero en principio tenemos diferentes canales, 8 canales más o menos, que constituyen la comunicación. Y eso es bien importante de conocerlo y entenderlo, porque es la manera en la cual podemos evitar malos entendidos o podemos entender el contexto completo de lo que nos están queriendo decir. Muchas veces hemos encontrado que las palabras no tienen nada que ver con lo que el lenguaje no verbal nos dice. Y de esa manera usted podrá encontrar que hay muchas veces que hay personas que no le dan confianza porque usted no siente coherencia, no hay congruencia entre lo que dicen y lo que actúan. Entonces es las personas que normalmente nos generan desconfianza. Entonces la parte de entender el comportamiento no verbal es crítico, porque en esa medida en que logramos comprender exactamente el mensaje, en ese momento podríamos nosotros tener la habilidad
de podernos comunicarnos en una forma más directa y más completa con nuestro interlocutor. Y ahora sí, ya entendimos a grandes rasgos de la importancia de la comunicación no verbal para entrar de lleno a nuestro tema, ¿verdad? ¿Cómo es la detección del engaño o la mentira a través del análisis del lenguaje no verbal? Entonces me gustaría que empezáramos explicándole a las personas que nos están viendo en este momento cuáles son los métodos que se utilizan para el análisis o para la detección de la mentira, especialmente porque en Guatemala uno de los más famosos y conocidos es el polígrafo, pero sabemos que existen muchos más que pueden ser complementarios. ¿Qué nos podrían decir sobre esto? Bien, aquí lo importante es entender qué procesos psicológicos estamos midiendo a la hora de detectar el engaño, de detectar la mentira. El polígrafo, que como todos conocemos, lo que analiza estudia variables e medidas psicofisiológicas, es decir, la tasa cardíaca, la sudoración de la piel, la respiración, es decir, una serie de indicadores psicofisiológicos que van asociados habitualmente a la mentira. Y quizá el término habitual es el problema que tiene el polígrafo. El problema del polígrafo precisamente viene a ser que puede generar determinados falsos positivos porque estamos asociando una situación de estrés o de nerviosismo a que la persona está mintiendo, porque lo que estamos midiendo son indicadores psicofisiológicos. Otra manera de detectar el engaño pues es a través de técnicas neurológicas. Pues hoy en día se están empezando a aplicar desde resonancia magnética a investigación en la medida de la electricidad que genera nuestro cerebro a través de los potenciales evocados. Es decir, una serie de medidas neurológicas con las cuales se está investigando para ver si realmente pueden ser unos buenos detectores de mentira. Y en el ámbito del comportamiento no verbal, básicamente trabajamos con dos grandes procesos psicológicos, la emoción y la cognición. La cognición sería el proceso racional que está realizando una persona mientras está hablando, por ejemplo, emitiendo un discurso. De manera que la parte emocional vamos a tener un gran método que sería la microexpresión facial, cómo nosotros comunicamos la emoción, cómo expresamos nuestra emoción a través del rostro y a través del resto de nuestro cuerpo y cómo eso nos puede indicar que la persona está intentando falsear una emoción o está intentando simular, ¿no? También una emoción que realmente no está sintiendo. Y por otra parte tendríamos todo lo que tiene base en los procesos cognitivos. Y quizás esto es una de las herramientas más interesantes en la detección de la mentira. Porque mentir por sistema supone un mayor esfuerzo mental que decir la verdad. Porque tenemos que inhibir la respuesta que nos sale, es decir, nosotros la respuesta que nos viene a la mente es la verdad, porque sabemos que es verdad. Y tenemos que decirle a nuestro cerebro, quieto, no digas esto y di esto otro. Y esto otro supone recordar algo, una mentira que yo ya me haya preparado, o bien preparar la mentira sobre la marcha. Y esto supone un mayor esfuerzo mental. Y como necesitamos tener este esfuerzo mental, básicamente lo que buscamos es tiempo. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos unas latencias de respuesta más largas, la persona se queda parada y vemos cómo está procesando, está viendo, o sea, está pensando qué va a decir. Vemos un aumento, por tanto, de latencias de respuesta. Ese esfuerzo cognitivo hace que nuestra parte no verbal disminuya. Por ejemplo, una persona cuando miente realiza menos gestos ilustradores. Yo, por ejemplo, ahora estoy ilustrando el mensaje, si empiezas a mentir, ese esfuerzo mental me haría que, en cierto modo, dejo de gesticular. La tasa del parpadeo disminuye cuando mentimos porque tenemos un mayor esfuerzo cognitivo. Yo siempre hago con los alumnos una prueba que es pon cara de estar concentrado haciendo una operación complicada. Bueno, pues la cara de estar muy concentrados, con los ojos abiertos, no parpadeamos, inmóviles y mirando un punto fijo perdido, ¿no? Y entonces estamos con cara de concentración. Bueno, pues eso se ve cuando una persona miente porque está elaborando esa mentira y necesita ese esfuerzo mental. Pero, al igual que en el polígrafo, también hay que tener cuidado, porque esa carga cognitiva, ese esfuerzo mental adicional que está realizando la persona, no siempre o no exclusivamente va unida a la mentira. Puede ser que le cueste trabajo recordar, porque le estamos preguntando sobre un hecho que ha ocurrido hace muchos años. Entonces, tiene problemas de acceso al recuerdo, problemas de patología, por ejemplo, en personas que tienen problemas de memoria y entonces les cuesta trabajo recordar. Por tanto, como lo que estamos midiendo son procesos psicológicos, hay que siempre tener mucho cuidado en el paso que damos de decir, esta persona está realizando un esfuerzo mental mayor
y hay que tener cuidado en decir, bueno, esto realmente es una mentira o no lo es. Y nosotros trabajamos en nuestros protocolos, se basan en hipótesis de trabajo, de manera que estas hipótesis, uniendo muchos indicadores de diferentes tipos, nos llevan a concluir probabilidades de mentira, pero el 100% de exactitud hoy por hoy no existe, y si alguien se lo quiere vender, me está mintiendo. Acá vemos un tema bastante complejo, pero muy interesante, y de hecho las personas en las redes sociales ya empezaron a reaccionar. Agradecemos a todas las personas que nos están dejando sus comentarios. Vamos a hacer una pregunta que tiene un poco de relación con lo que usted nos estaba mencionando. Gracias, Liz Palencia. Ella dice algo muy parecido. Hay gente que por timidez baja la mirada al responder. ¿Cómo detectar con exactitud si la persona es tímida o está mintiendo? Porque no necesariamente es lo mismo, pero la conducta podría ser muy parecida. Ahí básicamente nosotros trabajamos con lo que denominamos el patrón base de conducta. Es decir, nosotros cuando estamos intentando investigar sobre un hecho y saber si la persona nos miente o no nos miente, trabajamos con lo que llamamos preguntas de control. Las preguntas de control son preguntas que no tienen nada que ver con el tema que queremos investigar y que nos hacen ver cómo esa persona reacciona. Por ejemplo, una persona que es tímida y no mira a los ojos no lo va a hacer habitualmente. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros vemos que el patrón base de comportamiento, es decir, cómo esa persona se comporta habitualmente, es no mirando a los ojos, porque es tímida. Pues entonces, si en algún momento le preguntamos algo que a nosotros nos interesa saber si es verdad o es mentira y no nos mira a los ojos, eso no será un indicador válido. ¿Por qué? Porque lo hace habitualmente. Ahora bien, si nosotros establecemos un patrón base en el cual la persona nos mantiene perfectamente la mirada y ante una pregunta nos desvía la mirada, pues ahí sí que ha habido un cambio de comportamiento. Entonces sí debemos investigar en esa pregunta concreta que hemos realizado, profundizamos, investigamos por qué esa persona ha generado ese cambio de comportamiento. Entonces, en detección del engaño para nosotros es muy importante detectar cambios de conducta. Gracias, doctor López. Esperamos, Liz Palencia, que su pregunta haya sido respondida satisfactoriamente. Y también en las redes sociales nos están preguntando muchísimo de qué utilidades puede tener el análisis del lenguaje no verbal y las maneras para detectar el engaño, ya que muchas personas están diciendo que puede ser para conocer mejor a la pareja, para conocer mejor a la familia, pero ustedes como expertos nos van a aclarar esa pregunta, pero los vamos a dejar con la duda y nos vamos a ir a una breve pausa, y le recordamos que volvemos después de esta breve pausa al consultorio y que puede dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy estamos hablando acerca de cómo detectar el engaño a través del lenguaje no verbal, y vamos a seguir respondiendo a todas sus preguntas que usted nos deja a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ahora sí vamos a continuar con el programa, y la pregunta que quedó en el aire y que muchas personas decían era ¿qué utilidades va a tener este estudio del lenguaje no verbal? Bien, la verdad, Cristian, es que el ser experto en comportamiento no verbal tiene utilidades en diferentes ámbitos. Desde la familia, por ejemplo, nos queremos ver si conocemos su lenguaje no verbal, dado que conocemos su línea base, dado que son nuestros hijos, es muy fácil poder identificar si nos están diciendo la verdad o no. Eso es crítico en el tema de si hicieron las tareas, cosas tan sencillas como hasta conocer el tema de drogas y su involucramiento en ese tipo de situaciones.
En el tema de reclutamiento y selección de personal es muy importante porque la entrevista estructurada con base en el análisis del comportamiento no verbal del entrevistado nos podría dar luces acerca de si lo que dice su currículum vitae, su hoja de vida tiene sentido o no y si de verdad nos está contando la historia. Pero también podría ser interesante para un médico y conocer si su paciente está diciéndole todos los síntomas o a través del comportamiento no verbal podría identificar que necesita profundizar más en algún elemento de su dolencia o de sus síntomas que está presentando para hacer un diagnóstico más acertado o para lograr que el paciente siga el tratamiento correspondiente. Para un abogado es crítico entender el comportamiento no verbal de su cliente para poderle dar y estructurar una mejor defensa. Pero también desde el punto de vista del sector justicia, si tenemos fiscales y tenemos jueces que estén mejor capacitados y que tengan una herramienta adecuada para poder entender el no verbal del testigo, del acusado o del imputado, podríamos tener jueces que hagan una lectura mejor respecto de lo que tienen enfrente, pero también a los fiscales cómo orientar sus líneas de investigación. Como podemos observar desde la academia, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, a mí me toca en la Universidad del Valle atender estudiantes. En ese contexto yo puedo saber si la excusa que me están dando para no asistir a una clase, para no presentar un examen, qué tan válida es. ¿Qué tan cierta es lo que me están planteando? Entonces, como usted puede observar, en diferentes ámbitos de la vida, en todos ellos, tenemos el lenguaje no verbal presente. Y desde ese punto de vista, la utilidad que tiene es en las negociaciones, es en la vida familiar, es en el campo de la investigación, en el campo forense, en el campo médico, en el campo periodístico. Hablábamos con usted antes, fuera de cámara, de lo importante es que un periodista pueda leer el comportamiento no verbal del entrevistado, porque le puede dar las claves para profundizar más en una línea que al periodista le esté interesando. Entonces, como vemos, esta maestría que nosotros ofrecemos prepara adecuadamente a las personas para poder interpretar este 90% tan importante que es la comunicación. Tomando en cuenta lo que usted nos está diciendo acerca de que podemos utilizar en muchos ámbitos de la vida, la siguiente pregunta también viene a esto. ¿Nosotros podemos analizar el lenguaje no verbal de cualquier persona? ¿Desde qué momento ya podemos empezar a analizar ese lenguaje no verbal para los diferentes ámbitos que usted nos mencionó? Diferentes canales. El más importante es la expresión facial, porque en ella nosotros podemos leer microexpresiones que tienen varias características, son involuntarias, duran muy poco tiempo y expresan muchísimo más de lo que nosotros queremos decir. Pero también tenemos la expresión del cuerpo, la expresión corporal. Vemos los gestos ilustradores o los gestos que nos dicen muchas veces que acompañan al lenguaje. También podemos analizar la voz, cuáles son las pausas, la entonación, los silencios, que muchas veces dicen más que las palabras. Entonces, ¿en qué momento podemos usarlo? Bueno, en cualquier momento de la vida, y lo único que yo creo que es conveniente es la práctica. Nosotros les damos todas las técnicas y todas las herramientas para analizar los diferentes canales desde una postura científica bien fundamentada, con muchas investigaciones por detrás, con gente experta que se dedica, doctores en psicología, y que se dedican justamente, esto es el día a día de su trabajo. Entonces ustedes, digamos, la persona que estudia el comportamiento no verbal, desde el principio empieza a hacer un trabajo de análisis del comportamiento no verbal de personas. ¿Y el análisis del comportamiento no verbal es útil para analizar a cualquier persona o en algunos casos no aplica, tomando en cuenta lo que estamos hablando? Por ejemplo, va a depender de la edad, de la profesión, también de la personalidad. ¿En qué personas sería más complicado analizar el lenguaje no verbal? Básicamente, la gran barrera que tenemos que tener y la gran precaución es en personas que tengan o presentan algún tipo de trastorno psicológico. Ahí sí que todo lo que es la comunicación no verbal es un problema, porque podemos estar sacando inferencias o hipótesis que no se corresponden. En caso de adicción a sustancias, drogas, etcétera, alcoholismo, pues también estamos ante la presencia de una conducta
que no sabemos bien a qué puede deberse en muchas de las situaciones. Con lo cual, la precaución ya no es tanto por profesión o por edad, porque realmente el niño desde que nace ya realiza una serie de expresiones faciales que son perfectamente analizables. De hecho, hay especialistas en análisis de la expresión facial de los bebés y la verdad es que con trabajos muy interesantes. Por tanto, ya no es tanto profesión o edad, sino realmente el que pueda haber algo que nos esté impidiendo que la lectura que hagamos no sea cierta. Hay que tener, por ejemplo, mucha precaución últimamente con el Botox. Las personas que se inyectan Botox, pues claro, si nosotros leemos que no ha hecho tal movimiento con las cejas, pero resulta que las cejas no se mueven, no porque no estén sintiendo la emoción, sino porque se ha inyectado la toxina botulímica, pues entonces en este caso no tendríamos acierto en nuestro análisis. Y especialmente porque el lenguaje no es universal. A veces hemos visto películas en otros idiomas que no logramos entender lo que nos están diciendo, pero a través de ese análisis no verbal logramos entender realmente gran parte de lo que está sucediendo en esa persona. Tomando en cuenta esto, me gustaría que ustedes nos explicaran una pregunta bastante interesante. Nosotros sabemos que va a depender de cada caso, pero ¿cuáles serían esos aspectos generales que va a reflejar el lenguaje no verbal para saber que alguien nos está mintiendo o nos está engañando? Así, los puntos clave y muy relevantes. Bueno, pues el punto clave es prestar atención a esta latencia de respuesta, esa carga cognitiva cuando una persona está buscando tiempo extra para poder contestarnos. Esa es una clave fundamental. Cuando hablamos de emociones, pues si nos está diciendo que realmente está sorprendida y la expresión facial, pues por ejemplo es habitual subir las cejas, pero el resto de la cara no acompaña y no se encaja lo que sería expresión facial de sorpresa, pues puede ser una sorpresa fingida. Una sonrisa, si nos dicen que están muy alegres y muy contentos de vernos y vemos una sonrisa en la cual solamente son los labios los que se mueven, pues en este caso estaríamos ante una sonrisa social o fingida, porque en la sonrisa real, cuando la persona está alegre de verdad, el músculo orbicular del ojo, que son los dos músculos que tenemos alrededor del ojo, se contrae también y aparecen las patas de gallina, ¿no? En España decimos patas de gallo, ¿no? Bueno, pues aparecen estas arrugas, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona ha contraído ese músculo. Si no está alegre y es una sonrisa social o fingida, social, porque habitualmente la sonreímos para comunicar que somos amigos de una persona sin estar especialmente alegres. Pero si te digo que estoy muy contento de verte y mi sonrisa es esa, pues ya no es social, es fingida, porque realmente no lo estoy. Entonces, bueno, son elementos de saber cómo se configuran las emociones en el rostro y ver si realmente esa emoción está bien presentada o no. Entonces, por tanto, siempre prestar mucha atención sobre todo a la cara de las personas y luego a esos indicadores cognitivos que parece como que está buscando un tiempo extra para contestarnos. Por ejemplo, muchas veces intuitivamente entendemos, leemos el lenguaje no verbal porque estamos preparados genéticamente por la evolución a eso, ¿verdad? A interpretar. Por ejemplo, si tu pareja te dice, no pasa nada, pero les ves cara de que está furiosa y la expresión de la ira y del enojo son expresiones que no importa, como bien tú lo decías, el idioma en que te hablen. Tú te das cuenta inmediatamente cuando una persona está enojada o cuando una persona está triste. La tristeza es una de las emociones más difíciles de fingir, porque hay un movimiento que se hace en las cejas, que se juntan, que se levantan. Es toda la parte de la superior de la cara que se mueve para expresar tristeza. Y eso tú no le puedes decir, ¿estás triste? Sí, pero te estás riendo. Entonces eso es incongruente. Creo que una de las formas de identificar que una persona miente es la incongruencia entre sus gestos y su expresión lingüística. Lo que te dice, y eso es lo que muchas veces nos demuestra y encontramos cuando hay una mentira, porque percibes instintivamente la incongruencia entre lo que la gente y lo que con su cuerpo y con su expresión facial, gestos, te está diciendo. Eso yo creo que lo que muchas veces pasa es de que no logras identificar la mentira porque uno tiene filtros. Y eso de que el león juzga por su condición es muy real. Y esos filtros te impiden ver las claves que la otra persona te está mandando. La otra persona dice, ¿por qué el engañado es el último que se entera? Porque no lo quiere ver, sencillamente. Tiene filtros que le impiden ver las cosas. Con el tiempo dice, pero caramba, si yo me di cuenta, si me mandó las señales correctas, pero no tuve la capacidad de leerlas. Eso es algo que hay que tener mucho en cuenta,
Porque muchas veces esos filtros no nos dejan ver las cosas y creemos que eso es lo que uno debería de aprender, cómo quitar sus paradigmas, cómo quitar esos filtros y entonces ver a la persona en su dimensión completa. O sea, no solamente ver lo que quieres ver, no solamente ver los ojos. Digamos, a lo que hablaba Rafa de la risa. Uno sonríe con la boca, pero sonríe con los ojos fundamentalmente. O sea, cuando tú estás sonriente, las mujeres no nos gustan las patas de gallo, eso sí, ¿verdad? Definitivo. Pero igual, o sea, aunque no quieras, vas a tener las arruguitas que se te hacen en los ojos porque estás expresando alegría de ver a alguien o de algo que pasó. Claro, una carcajada sí es muy fácil de verla, pero eso creeríamos nosotros que es parte de lo que deberíamos de ver. Gracias por esa interesante respuesta. Así que ya tienen esa respuesta que ustedes están esperando. Los grandes rasgos que usted puede utilizar para detectar el engaño o la mentira, y es el momento de nuestra siguiente pausa. Y no se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque ya volvemos después de esta breve pausa. Si ignoras lo que sucede en el país, serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio y estamos hablando acerca de la detección del engaño a través del lenguaje no verbal y continuamos con este interesante tema. Ahora ya para finalizar me gustaría que nos explicaran, por ejemplo, cómo está el análisis del lenguaje no verbal en el mundo y para qué se está utilizando. Bien, el análisis de conducta en general y en específico del comportamiento no verbal surge desde el ámbito de investigación policial. Básicamente, quizás la unidad más famosa es la unidad de análisis de conducta del FBI, y a partir de ahí pues diferentes países han ido incorporando en sus equipos de investigación unidades de análisis de conducta. Yo tengo la suerte de colaborar con dos unidades policiales en España, de Guardia Civil y Policía Nacional, que son nuestras dos policías de ámbito estatal, que trabajan, son unidades de psicólogos, muchos de ellos doctores en psicología, que trabajan en lo que es el análisis de comportamiento no verbal. Desarrollamos junto a ellos un protocolo, que es el que se imparte en la maestría de la Universidad del Valle, sobre análisis no verbal, que se está aplicando para la policía en el análisis de diferentes casos de criminales. De ahí ha pegado un gran salto, y sí es cierto que ya estamos posicionándonos, ya estamos trabajando de manera muy intensa en el análisis de conducta en medicina. En estos días que he tenido la suerte y el honor de estar aquí en su país, hemos trabajado con la Procuraduría de Derechos Humanos hablando de conducta no verbal y mediación. Es decir, hay todo el ámbito de trabajo en el cual tenemos que trabajar con personas. Ahí el análisis de comportamiento no verbal nos está aportando un valor añadido muy importante. En negociación, estamos trabajando ahora de manera muy intensa también con detección de casos de acoso escolar, etcétera. En cualquier situación en la cual ahora mismo estemos en interacción con otro ser humano, el comportamiento no verbal es útil y está empezando a tener una expansión muy importante, ya no solamente en España, como le contaba, sino pues también en gran parte de Latinoamérica. Gracias, licenciada Correa. ¿Nos podría explicar cuál ha sido el auge o qué recibimiento ha tenido este tipo de estudio acá en Guatemala? En Guatemala ha sido muy interesante. De nuevo, Universidad del Valle es pionera en presentar al país un conocimiento crítico para poder trabajar en todo el ámbito humano. En la primera cohorte, ahorita vamos por la tercera cohorte ya, o sea, en un año tuvimos que abrir la segunda cohorte ante la demanda. Nosotros, para que una persona estudie la maestría, necesitamos que tenga su pregrado. O sea, necesitamos una licenciatura en cualquier parte, en cualquier profesión. Tiene que ser en una universidad reconocida en el país, porque es lo que la Universidad del Valle requiere. Fundamentalmente sería el requisito principal, y estar dispuesto a estudiar mucho. Es una maestría de un año, es modalidad virtual, pero sí es intensiva. Licenciada Correa, pero hablando específicamente de lo que usted nos está diciendo, ¿cuál sería el perfil de esas personas que se están interesando más por el estudio del comportamiento oral? Tenemos personas que trabajan en el ámbito de gestión de talento humano,
Tenemos abogados, gente que trabaja en el área de seguridad, de banca y de seguridad de instituciones corporativas. Hemos tenido psicólogos y médicos. Eso es lo que hemos tenido hasta el momento. Todos que el conocimiento del comportamiento no verbal ha sido una herramienta muy útil en su trabajo y les ha permitido detectar, en el caso de poligrafistas incluso, que han trabajado con nosotros, han encontrado que el tener las herramientas de comportamiento no verbal han hecho que sus informes de polígrafo sean bastante más acertablemente su desempeño. Médicos, perdón, solo le comento esto, los médicos han manifestado que han mejorado considerablemente su relación con los pacientes. Psicólogos han encontrado que a través del comportamiento no verbal han podido profundizar en los diagnósticos de sus pacientes. O sea que tenemos que en cualquier profesión el comportamiento no verbal se constituye en un elemento crítico, no solamente de negociación, sino que también de desarrollo personal y profesional. Así que gracias, llegamos al final de nuestro programa, pero agradecemos cada una de sus respuestas y cada uno de sus consejos porque fueron muy interesantes, porque las personas agradecieron muchísimo sus conocimientos en este tema tan interesante que lo utilizamos todos los días, pero a veces no lo estudiamos adecuadamente, así que gracias por haber venido. En nombre de VG Masters de la Universidad del Valle le agradecemos la oportunidad de haberle transmitido a su audiencia, que sabemos que es mucha, unas píldoras de conocimiento, diríamos, que seguramente les van a ser de mucha utilidad. Gracias. Así que sabemos que ustedes pueden tener muchas dudas, así que pueden contactar a nuestros invitados en las formas de contacto que van a aparecer en su pantalla, y les recordamos que pueden leer el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana. Transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Hasta la próxima. Buen día.